Gracias, Pepe. Pues bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer su presencia en la presentación de este libro. Quiero agradecer a la hospitalidad del Péndulo para darle pues, una especie de pequeña celebración a la aparición de mi libro. Quiero agradecerle a Sergio González Rodríguez, cuya obra también yo he sido un lector asiduo de su obra desde La Noche Oculta, y he leído algunos de sus libros como Los Huesos en el Desierto, y hay varios textos que me hermanan con él. Sobre todo pienso en el Plan Schreber, este cuento fantástico que ocurre en un futuro hipotético, que creo que ha influido también en mi escritura de alguna manera, y creo que en ese momento, con ese tipo de textos volamos juntos y compartimos una serie de obsesiones o una serie de sincronías, o nos sincronizamos, ¿no? También quiero agradecer a Pepe Gordon, que también ha sido para mí una presencia fundamental en mi vida como Sergio, en mi vida como escritor. Ha sido un compañero. Él recuerda mucho una frase, bueno, recuerdo yo mucho una frase que pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que así ha sido. Entonces, bueno, quiero agradecerles a los dos sus palabras, a Sergio y a Pepe. Realmente han encontrado lecturas que yo ni siquiera me imaginaba. Y bueno, hablando un poco del ingeniero Mireles, el domingo pasado recibí una simpática correo de mi hijo desde París, donde me decía, fíjate que vimos en el metro una persona igualita a ti, solo que 30 años más chico que tú. Y le dije, ¿y qué? ¿Y hablaron conmigo? Y me dijo, Coralí quiso tomarle una foto, o sea, Coralí su chica, quiso tomarle una foto, pero temió violar alguna, ¿cómo dijo? Alguna ley de la naturaleza, alguna paradoja en el tiempo, y entonces temimos que te fueras a borrar. Entonces sí existen esas cosas, o sea, sí de repente uno puede encontrar, ¿se acuerdan de aquella hipótesis del doble maligno que existía en algún lado, no? ¿Se acuerdan de aquellas revistas como El Duda, que hablaban de cosas así como de fenómenos paralelos, de fenómenos no comprobables, pero que tenían algún sesgo científico? Bueno, yo me nutrí mucho de eso, ¿no? En muchos de mis cuentos me nutrí de eso, en otros cuentos me nutrí de la entomología, como en Mantis Religiosa, en otros cuentos me nutrí de la astronomía. Tengo un primo astrónomo que me ilustró muchísimo, con el que crecí, Salvador Cuevas Cardona, que fue una especie de maestro en la ciencia. Y entonces, bueno, se fue nutriendo una especie de imaginario que fue desarrollándose hasta llegar primero a la escritura de la poesía, como bien mal me recordaste, Pepe. Pero bueno, siempre la práctica de la poesía, aunque sea secreta o uno trate de olvidarla, pues siempre está ahí. Creo que en mi trabajo siempre me gusta el trabajo de la enunciación, me gusta el ritmo. El libro que da título el cuento que da título al libro, La Puerta Final, es un cuento de corte mucho más musical que narrativo propiamente dicho. Hay una serie de juegos musicales, de repeticiones y de juegos que tienen que ver con la musicalidad. Ahora, La Puerta Final es, yo cuando publiqué la compilación de La Trama Secreta en 1900, en 1800, no, en 2012, anunciaba en la contraportada que era el final de un ciclo y el comienzo de otro. Entonces, este libro de La Puerta Final es una especie como de residuo que permite abrir otras cosas, ¿no? Es decir, digo residuo en el sentido mucho más bueno de la palabra, digamos, es una especie como de echar el resto de lo que había hecho con La Trama Secreta, y con los cuentos que había escrito entre 1991, que es Mantis Religiosa, hasta 2011, con la aparición de, si mal no recuerdo, desde La Geometría del Caos. Y entonces, bueno, lo que quise hacer en este libro, bueno, lo que empecé a descubrir, porque uno no decide, voy a hacer un libro de cuentos que trate sobre esto. Lo que sucedió más bien fue que
fui encontrándome con una serie de distintos tipos de registros de escritura que no había, que estaban ya insinuados en mis otros libros, pero que no había desarrollado, simplemente porque, eh, digamos que tenía enfocado, que tenía la vista en una sola cosa y no en otra, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sucedió con este libro fue que se convirtió en una especie de repertorio de mis temas, de algunos de mis temas narrativos, por un lado, y por otro lado en una especie de descubrimiento de otros temas distintos, nuevos, de nuevos juegos. La práctica de la literatura fantástica es porque siempre he tenido yo duda y paranoia frente a la realidad. Es decir, alguna vez Bretón lo dijo, estamos enfermos de realidad. Y entonces yo siempre he tenido una especie como de duda frente a lo real. Claro, hasta que uno choca o te atropellan o te roban algo de dinero en la tarjeta o te asaltan, qué sé yo. Pero bueno, uno siempre hay momentos, digamos, crepusculares en donde uno se encuentra de pronto con lo unheimlich, como bien lo menciona Sergio citando a Freud, que tiene que ver con esta sensación de lo extraño, y la partícula Heim tiene que ver con hogar. Entonces es encontrar en lo más hogareño y cercano la extrañeza. Entonces yo en mis cuentos he descubierto que he sido un practicante de lo siniestro a lo largo de todos mis relatos, o de muchos de mis relatos, de lo unheimlich, porque lo que trato de hacer, lo que no trato de hacer, porque en realidad no es que lo trate, simplemente sucede a la hora que lo escribo. Me ocurre que de pronto estoy escribiendo y algo se aparece y comienzo a darle vuelta al asunto, como lo mencionaste, Sergio, una especie como de giro narrativo, y no es artificio, o sea, no pienso que sea un artificio. Hace poco me preguntaba Roberto García Bonilla si pensaba que la literatura, que aquí está presente, por cierto, si la literatura era una especie de artificio. Yo le decía, sí, la literatura fantástica la considera como una especie de artificio. Yo pienso que es una forma de vida. De pronto uno se encuentra con situaciones siniestras, delirantes, prodigiosas, dudosas, ¿no? En donde hay una especie de ruptura, de corte. Y bueno, y ahorita viene a colación la idea de que a mí me interesa mucho y que me gusta mucho, la idea del extrañamiento, que también caracterizara a Víctor Shklovsky, mirar las cosas como si uno estuviera recién llegado, ¿no? Es decir, cómo mirar al mundo como si uno acabara de llegar, y cómo de repente, y tratar de mirarlo con esa distancia casi cósmica, como si uno tuviera una especie de telescopio y estuviera viendo la Tierra desde algún lugar muy lejano del universo, quizás como una forma de evasión, como lo diría Sartre, pero también como una forma de mirar las cosas como por primera vez, preadánicamente, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego, por otro lado, la imagen del cristal y del poliedro y de los reflejos siempre me ha gustado mucho. Quizás porque el tema del doble está muy presente en mi trabajo, ¿no? Siempre hay varios cuentos a lo largo de mi obra sobre el tema del doble, del desdoblamiento, y también, bueno, siempre la duda frente al sueño y la realidad, que de pronto uno vive en ciertos estados especiales, en la madrugada, al despertar. Al despertar uno siempre puede encontrarse con 6 patitas, ¿no? Y ser Gregorio Samsa, ¿no? Es decir, y no quererse levantar y estar oyendo que te llaman al trabajo, ¿no? Es decir, uno, digamos que yo siempre tengo esa sensación, y me gusta experimentarla, y me gusta ver esa manera del extrañamiento frente a las cosas. Ahora, les decía que el libro de La Puerta Final es una especie de repertorio, de pequeño repertorio narrativo, de nuevos temas y de viejos temas. Es decir, es una puerta final porque cierra un ciclo, termina de cerrar un ciclo, pero también es una especie de ir en busca de otra puerta, ¿no? Y de encontrar otros textos, otras narraciones, otros temas, ¿no? Y luego, bueno, cuando Pepe estaba hablando del experimento con los gatos, se me hizo una historia de terror mucho peor que cualquiera de las mías. O sea, pobres animales. Me parece que es así como una idea impresionante, esto del cambio de perspectiva,
que de pronto uno pueda de repente cambiar de perspectiva. Yo creo que la escritura permite, la escritura de cuentos y la escritura de cuentos fantásticos permite este desplazamiento de la mirada. Y no me gustaría encasillarlos como fantásticos. A mí me gusta la literatura sin adjetivos, como decía Juan José Saer. Me gusta la literatura. Yo practico una literatura, que de repente me salgan cuentos que son oníricos o que son muy clásicamente fantásticos. Quizás se deba a una especie de manía que tengo por la literatura fantástica, porque me gusta Lubina de Juan Rulfo, porque me gusta Cortázar, porque me gusta Borges, porque me gusta Quiroga, Couto, ¿no? Los viejos escritores, lo fantástico mexicano de principios del siglo XX, y bueno, y porque también me interesa, y bueno, lo de los mitos, por ejemplo, que hablabas, pues siempre me ha interesado mucho leer mitologías, ¿no? Diccionarios de mitologías, y siempre recuerdo aquella frase de Levi Strauss, que dice que no son los hombres quienes se comunican a través de los mitos, sino los mitos son los que se comunican a través de los hombres. Entonces a mí me interesa mucho esa idea llevada a la literatura. De pronto uno encuentra sincronías y de pronto hay cuentos que uno escribe o textos que uno se encuentra que estén relacionados con alguna teología lejana. Recuerden que Borges alguna vez dijo que la teología era una de las formas de la literatura fantástica, ¿no? Entonces, bueno, también me interesan mucho las religiones, por ejemplo, las ceremonias, los rituales, y esas cosas, bueno, las utilizo en mis cuentos como una especie de obsesión, de continua obsesión por lo, digamos, por lo que no es visible, por lo que está un poquito más allá de la realidad. Y en ese sentido, bueno, tengo una beta surrealista, tengo una beta de mucha influencia del surrealismo, de Cortázar, de Arreola, del mismo Rulfo, que mencioné Lubina, que para mí es uno de los cuentos máximos de la literatura en lengua española, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que todo libro, o sea, hablando de los gatos, es una especie de pequeña caja de Heisenberg, ¿no? Es decir, cuando el lector abre el libro de Schrödinger, la caja de Schrödinger, sí, el principio de incertidumbre. Yo no sé qué se va a encontrar el lector, o sea, yo lo que escribí ahí está, ¿no? Pero yo no sé qué se va a encontrar el lector. Yo cierro la caja, ahí dejo al gato, a los gatitos, los entrego al lector y a ver qué se encuentran, ¿no? Y a ver qué dicen, y a ver qué piensan, o a ver qué es lo que se encuentran ahí adentro, y a ver qué es lo dónde está el fenómeno de comunicación y más que de comunicación, de complicidad, de sincronía con el otro, ¿no? Porque uno siempre escribe en busca de una otra orilla, donde uno lo está mirando a alguien o algo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la escritura es una especie de puerta hacia lo otro, hacia la alteridad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría decir de mi libro. Espero que les guste, espero que encuentren muchos gatos extraños, que los encuentren vivos, como en el principio de incertidumbre. Y bueno, estoy abierto a que si quieren platicamos, y si no, allá afuera nos espera, si tienen sed, un poco de vino. Muchas gracias. Bravo. Hola, Hola. Mi nombre es Claudia. Le quiero comentar que estamos aquí algunas alumnas de la especialización en literatura mexicana y que usted forma parte del programa, bueno, sus libros, con el doctor Vicente Francisco Torres. Sí. Un tema que a mí me ha llamado la atención y que, bueno, al menos no lo mencionó usted entre sus obsesiones e intereses, pero que yo sí lo ubico, es el erotismo. Ajá. En este libro, en el cuento de la confesión. Ajá, sí. Y también en otro libro como El último refugio. Me Sí. gustaría que hablara un poco de eso.